los falsos profetas y la doctrina de la Trinidad. Entonces, y hay que tener mucho cuidado al usar estas palabras. O sea, ¿qué es un falso profeta o maestro? Y es una persona que enseña o predica la falsa doctrina o la falsa profecía. Entonces, si nosotros enseñamos una falsa doctrina o la falsa profecía, en ese momento estamos siendo falsos profetas o falsos maestros. Porque Dios no diferencia de profetas o maestros, porque el pueblo antista profetizó y a nosotros nos manda a profetizar de nuevo. ¿Qué significa eso? Enseñar. Y enseñar cumpliendo la profecía y ayudar a nuestros hermanos a entender cuál es la verdad. Ahora, ¿qué tipos de falsos profetas existen? En principio, podemos diferenciar entre dos grupos. Primero, una persona que creyó a la falsa doctrina y a la falsa profecía y las enseña, como el ángel de la Odisea. Porque, ¿qué hace el ángel de la Odisea cuando, digamos, por ejemplo, enseña la fe de Jesús? Está enseñando lo que cree que es la verdad. O los miembros de las iglesias caídas, el pueblo de Dios que está en medio de la Gran Babilonia. Y antes de arreglar nuestras lámparas, todos los adventistas estaríamos creyendo que lo que compramos en la Odisea es la verdad. Nos creeríamos ricos y lo estaríamos vendiendo como la verdad. Ahora, ¿qué es el ángel de la Odisea? Y evidentemente es un falso profeta, porque no predica la verdad, pero no lo sabe, se cree rico y cree que lo que tiene es la verdad. O un falso profeta puede ser un engañador, que busca engañar a otros, sabiendo que predica y enseña una mentira, como los lobos que vendrían a nosotros vestidos de ovejas, con la misión de darnos a beber del vino el furor de la fornicación de la Gran Babilonia, con la misión de sembrar la semilla de la cizaña en nuestros corazones y hacernos entrar por la puerta ancha. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Buenas. Se me había desconectado, perdón. No, no hay problema. Y también falsos profetas son los mercenarios que querían la obra de Balaam, porque el que hizo la obra de Balaam en el tiempo de la apostasía fue un falso profeta. Ahora, el problema es que estos conocían cuál era la verdad. Y lo mismo pasa con el falso profeta del Apocalipsis, porque no es un verdadero profeta. Por eso Dios lo llama el falso profeta. Y, por supuesto, nosotros no tenemos que juzgar a una persona, porque no sabemos por qué enseña algo, aunque sea equivocado. No tenemos que juzgar sus motivos, pero como los bereanos, como los miembros de la iglesia primitiva, debemos probar si su enseñanza es verdadera o no lo es. Pero probar o darnos cuenta que la enseñanza de un hermano es errónea no implica juzgar al hermano, porque no sabemos si él es sincero o no es sincero. Eso implica juzgar. Simplemente nosotros sabemos que si lo que enseña es verdadero o no, pero no podemos juzgar y no debemos juzgar a nadie. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Ahora, ¿cuál es la verdad sobre nuestras Biblias? Y nosotros sabemos que Roma persiguió al pueblo de Dios y quemaba las Biblias y persiguió al pueblo de Dios hasta que destruyó justamente la Biblia de la iglesia remanente, hasta que a fin de los 1260 años de persecución, como lo muestra en White, echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, asesinando a los cristianos valdenses que tenían la verdad sin adulteración, porque ellos iban copiando la Biblia verdadera y no solamente tenían y predicaban la fe de la iglesia primitiva, era la iglesia del desierto, sino también tenían la verdadera Biblia. Hasta que fueron asesinados, y cuando los asesinaron, Roma también destruyó sus Biblias, y lo único que quedó es la Biblia católica en medio de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma de Egipto. Ahora, ¿cuándo fue creada la Biblia católica? Fue creada en el siglo IV a partir del año 382, después de que la ramera romana, la mujer Jezabel, se hubiera vuelto a sentar sobre el poder del Estado romano. Acá me falta la M. Está en mayúscula. Romano, para perseguir y asesinar a los miembros de la iglesia primitiva que no adoraban al Dios definido en la doctrina creada por Balaam, con cosas sacrificadas a los ídolos, porque no adoraban a la abominación soladora definida en la doctrina de Jezabel, como lo establece el Edicto de Tesalónica el año 380. Ahora, estos son hechos, entonces esto es algo muy fuerte. Por eso Dios nos dijo, y Jesús lo dijo claramente, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo se cumplió la profecía de las 7 iglesias? ¿Y qué pasó acá? Como Dios le mostró a Elena White cuando elevaron la bandera negra a los paganos.
el Estado romano impuso una religión, la religión del nuevo pontífice romano, del Papa Dámaso. Y dice, creemos en qué cosa, en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. O sea que hay tres personas que tienen igual majestad y son parte de la Trinidad. O sea, son tres dioses que forman la Trinidad, tres personas que son Dios. Y ordenamos que tengan nombre cristianos católicos quienes sigan esta norma. O sea, este es un hecho. Ahora, esta es la imagen en la que la bestia romana mandó a adorar y le puso una marca, un nombre, el nombre cristiano católico al que la adoraba. Y este es el tipo de la ley dominical activa que va a haber cuando Dios suelte los vientos. Mientras que los demás nos juzgamos dementes y locos, sobre los que pesará la infamia de la herejía. Y sus lugares de reunión no recibirán nombre de iglesias. ¿Por qué? Solo se llama iglesias los que adoran, los lugares donde se adora al Dios de Roma, al Dios de la Trinidad. Y serán castigados y los empezaron a asesinar. Ahora, esta es la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel, el Dios de la Trinidad. Y está escrito a fuego y con la sangre de los mártires de Jesús. Entonces, no hay ninguna duda que la doctrina de la Trinidad es la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel. Es la bandera negra de los paganos que llevaron a apóstatas de la iglesia primitiva. Es la doctrina de Jezabel que lleva a conocer las profundidades de Satanás. Porque, como dice Juan, en primera de Juan, el que asesina a su hermano no es hijo de Dios, es un hijo del diablo. Porque odia como Caín a su hermano y lo asesina. ¿Y por qué? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Eso es lo que despierta a Satanás en los impíos. Ahora, ¿cómo fue creada la Biblia católica? Fue creada como Dios le mostró a Elena. Ya lo sabemos nosotros, pero por ahí si alguno nunca lo vio, vamos a ir despacito. Si alguien ve este video o el video de este estudio. Y dice Elena, vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras. ¿Qué palabras? Las de la Biblia. Pensando que estaban haciendo más claro su sentido cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia era clara. Por eso Roma no podía enseñar su doctrina. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Cambiar las palabras y confundir a la gente, marearlas con su vino e inclinar las palabras de la Biblia hacia su tradición. Y bueno, esto es claro. Esto es lo que Dios le mostró a Elena para que nosotros pudiéramos saber cómo arreglar nuestras lámparas. Primero, los siervos de Roma cambiaron las palabras de la Biblia, que habían sido inspiradas por Dios, y pusieron en su lugar sus propias palabras, que no son inspiradas por Dios. Por eso no puedo decir que toda la Escritura es inspirada por Dios, incluyendo el Nuevo Testamento, porque no es así. Y Dios nos mostró que no, y podemos probarlo. Con estas palabras confundieron lo que era claro y lo inclinaron hacia la tradición de Roma. Reflejaron en nuestras Biblias a las falsas doctrinas y dogmas de Roma. Por esa causa, las doctrinas de Roma pueden ser enseñadas con nuestras Biblias, aunque sean falsas doctrinas, y son llamadas doctrinas bíblicas por las personas que creen en ellas. A ver, un pastor adventista puede enseñar una falsa doctrina con nuestra Biblia, un pastor evangélico, un sacerdote católico puede enseñar una falsa doctrina con nuestra Biblia. Cualquiera de nosotros puede tomar la Biblia y puede enseñar una falsa doctrina. Si no hace lo que Dios dijo que tenemos que hacer. Por eso, si no arreglamos nuestras lámparas, no podemos ni podremos diferenciar a la verdad de la mentira. Eso es importante, porque lo que tenemos en las manos son los cadáveres de los dos testigos. Y Dios nos mostró por medio de Elena cómo usan y usarían los falsos maestros a los cadáveres de los dos testigos. Como dice Elena, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, de suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras. ¿Por qué? Porque con la Biblia se puede enseñar la mentira, las doctrinas de Jezabel. Y leemos en la próxima cita que está en el Evangelismo, página 429. Todos debieran familiarizarse con la palabra de Dios, porque Satanás pervierte y cita erróneamente las Escrituras. Y los hombres siguen su ejemplo, presentando una parte. Fíjense, esto es lo importante. Presentando una parte de la palabra de Dios a quienes desean conducir por senderos falsos y ocultan la parte que echaría a perder sus planes. Lo que Dios nos mostró que pasó con la Biblia,
que cambiaron las palabras de la Biblia, justamente, y uno de los primeros objetivos de Roma fue defender la doctrina de la Trinidad, porque en el año 380 se había expedido el edicto de Salónica, donde se mandó perseguir y asesinar a los cristianos que no adoraban a la Trinidad, porque la Trinidad era el nuevo Dios oficial de la bestia romana, y era el Dios de Jezabel. Entonces la pregunta es, ¿Jezabel adora al Dios verdadero? Esa es una pregunta importante, porque adora al Dios la Trinidad, y esa doctrina la creó Jezabel. Ahora, ¿cómo fue creada la Biblia católica? Como Dios le mostró a Juárez, cambiando las palabras de la Biblia. Ella dice, vi que Dios había guardado de forma especial la Biblia, sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras. O sea, no son las de Dios, sino en algunos casos son las de los sabios de Roma, confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición. Y vamos a ir un poco más adelante. El tema es cómo usan los falsos maestros a los cadáveres de los dos testigos. Como Dios le mostró a Elena, a ver, con nuestras Biblias se pueden enseñar falsas doctrinas. Y por eso, en su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, de suerte que se incorporaron en la fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras, hasta que no se dieron cuenta de lo que pasó, de lo que Jesús nos advirtió en Apocalipsis, pasó con los dos testigos, y no arreglaron sus lámparas. Estarían creyendo en errores, ¿no?, que incorporó Roma en nuestras Biblias, sin darse cuenta que esas no son doctrinas bíblicas. Son doctrinas que está en la Biblia católica, pero no son las verdaderas doctrinas. ¿Y qué pasaría entre nosotros? Dice Evangelismo 4:29. Todos debieran familiarizarse con la palabra de Dios, porque Satanás pervierte y cita erróneamente las Escrituras, y los hombres siguen su ejemplo, presentando una parte de la palabra de Dios. Fíjense, ¿qué se presenta? Una parte solamente. No todo lo que dice Dios sobre un tema específico, sino que se seleccionan algunos pasajes, y especialmente los que Roma torció, que cambió, a quienes desean conducir por senderos falsos. O sea, nosotros, los lobos, Jesús dijo que nos iban a tratar de hacer entrar por la puerta ancha y que recorramos el camino espacioso. Y ocultan la parte que echaría a perder sus planes. O sea, ¿por qué? Porque no cambiaron todas las palabras de la Biblia. Y algunas siguen dando el mismo testimonio, pero las que cambiaron dan una cosa distinta. Entonces, ¿qué tienen que presentarnos? Las partes que cambió Roma para hacernos creer las doctrinas de Roma. Y tienen que familiarizarse con lo que decir y hacer cosas perversas. Ahora, entonces, esto de los que conocen, pero que son engañadores. No está hablando de todos los pastores. No están hablando de todos los pastores que creen en algo que se recibe, está hablando de los que conocen. Nuestros hijos debieran ser instruidos de tal modo que lleguen a conocer perfectamente la palabra de Dios, a fin de ser capaces de saber cuando se lee una parte de la Escritura y se deja de leer otra parte, a fin de causar una falsa impresión. Entonces, el que lee una parte de la Biblia y no lee la otra, hay un problema ahí. Nosotros tenemos que poner todo lo que Dios dice en su palabra junto, incluyendo las palabras de los sabios de Roma, porque tenemos que identificar justamente cuál es la verdad y el error. Y profesando creer en la Biblia, podemos estar creyendo la mentira y tener errores en nuestra fe. ¿Por qué? Porque creímos a los hombres que nos presentaron una parte de la Biblia, la parte que da soporte a las falsas doctrinas que ellos enseñan, y nos ocultaron las palabras de la Biblia que echarían a perder sus planes. Ahora, lamentablemente, esto es lo que hacen todos los pastores adventistas. No hay ninguna pastora adventista que no haga esto. ¿Por qué? Porque si se da cuenta de cuáles son los errores y empieza a predicar la verdad, no le van a dejar seguir predicando, como Dios le mostró en la Juan. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Por qué creímos a eso? No pudimos descubrir el engaño porque no conocemos perfectamente la palabra de Dios y no pudimos darnos cuenta cuando nos leyeron solo una parte de la Biblia a fin de causar una falsa impresión. Y eso podemos observar, por ejemplo, en estos videos que vamos a ver, que nuestros hermanos escuchan a un pastor que no estudiaron la Biblia
porque todos creen a lo que les leen y les dicen, y en algunos casos, digamos, los razonamientos en que se basa nuestro hermano son erróneos incluso. Ahora, ¿qué pasa si buscamos en la Biblia, como Dios le dijo al confesar? Los verdaderos buscadores de la verdad no van a errar. ¿Por qué? Van a buscar todo lo que dice la Biblia respecto a un tema determinado. No van a seleccionar algunos pasajes, sino que los van a buscar y los van a encontrar personalmente. No pueden esperar que venga un pastor y se los dé en la boca, porque no lo van a hacer. Van a seguir predicando las doctrinas que son parte de las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista, empezando por la doctrina de la Trinidad. Por eso cada uno de nosotros tiene que arreglar sus lámparas. Y los verdaderos buscadores de la verdad no van a errar, porque Dios nos va a guiar. Y además, en su palabra, primero, nosotros sabemos que cuando Dios inspiró la Biblia, los dos testamentos, antiguos y nuevo testamento, porque ninguno hablaba de las palabras que inspiró a los otros. Por eso hay una coherencia total en la Biblia. Por eso, como dice Pablo en 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura era inspirada por Dios. ¿Cuándo? Antes que Roma cambiara sus palabras. Y era útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ahora, esa coherencia subsiste. Hay partes del Nuevo Testamento que fueron cambiados, que son incoherentes con el Antiguo y son incoherentes con el resto del Nuevo Testamento. Además, que partes que las que cambió Roma, especialmente en el Antiguo Testamento. Y por supuesto, el tema es el siguiente. No podemos dar por verdadero algo que en el Nuevo Testamento contradice al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los profetas tienen que estar sujetos a los profetas. Porque, como dice Pablo, Dios no es Dios de confusión. Porque todos los profetas están sujetos a los profetas. Ahora, si esto no hubiera sido así, si las palabras de los apóstoles hubieran sido contrarias al testimonio de la ley y los profetas, por ejemplo, los hermanos de Berea habrían encontrado mentirosos a los apóstoles, a Pablo. Como los primeros cristianos encontraron mentirosos a los falsos apóstoles y maestros. Y eso era claro, porque las escrituras de ellos eran el Antiguo Testamento. Entonces todos los que predicaban ellos lo tomaban del Antiguo Testamento, porque predicaban eso, y por eso el Nuevo Testamento era totalmente coherente con el Antiguo, como leemos en Hechos 17:11. Y estos, los bereanos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada Dios a qué escritura escudriñaba el Antiguo Testamento para ver si lo que hacía o no era así. Por supuesto que era así, porque Pablo no se apartaba ni una jota ni un hilde, como Jesús. Eso Isaías 8:20, a la ley, al testimonio. Ahora, si alguien diciendo algo, si se aparta del testimonio de la ley y los profetas, si no conforme a esto, es porque no les... Y todas las escrituras del... ¿Qué pasó? Cuando Roma cambia las palabras, esas palabras ya no cumplen esto. Y por eso es fácil determinar cuáles son las palabras del Nuevo Testamento que contradicen al testimonio de la ley y los profetas. Y por eso podemos arreglar nuestras lámparas. Porque las palabras del Nuevo Testamento que están alineadas a la ley y al testimonio de los profetas, esas son verdaderas y las otras son falsas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que seguir las reglas que Dios nos dio en su palabra. Primero, no podemos dar por válido el testimonio de un solo testigo, como lo hacen los falsos profetas que usan las palabras del Nuevo Testamento para dar soporte a sus falsas doctrinas. ¿Qué dice Deuteronomio 19:15? No se tomará en cuenta un solo testigo.
Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá una afirmación, en este caso una acusación. Y en 2 Corintios 13:1 leemos, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Entonces, tenemos 2 testigos. Y el Nuevo Testamento tiene que estar sujeto al Antiguo Testamento. Por eso no podemos tomar, como hace Roma, o los sabios de Roma, o los falsos profetas, o los que defienden las doctrinas de Roma, versículos del Nuevo Testamento, sin verificar si están alineados con el testimonio de la ley y los profetas. Y segundo, debemos buscar en la Biblia todos los pasajes que hablan de un tema determinado. En este caso estamos hablando de la Trinidad, o sea, de Dios. Todo lo que Dios dice en su palabra respecto de Él, tenemos que buscarlo. Porque en algunos casos habla directamente y otros en forma indirecta. Ahora, los más importantes son los versículos en los que Dios habla directamente del tema que tenemos que escuchar. Porque Dios nunca se contradice. Fíjense lo que leemos en Deuteronomio 8, 2 al 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces tenemos que conocer todo lo que Dios dijo. Y en Salmo 119, 160 nos dice lo siguiente: la suma de tu palabra es verdad. Ahora tenemos que sumarlo todo porque esa es la verdad bíblica. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Y sabemos que cuando Dios dice algo, nunca se contradice, porque esa definición es eterna. Y vamos a ver que cualquier mentira no se sostiene ante un solo, dice Jehová. Pero no hay uno solo, hay un montón. Y otra cosa importante es que debemos interpretar la verdad, su significado manifiesto. Como dice Elena en el conflicto de los siglos, página 156 al 657. Las verdades entradas con la mayor claridad en la Biblia han sido envueltas en dudas y oscuridad por hombres que con ínfulas de gran sabiduría enseñan que las Escrituras tienen un sentido místico, secreto, espiritual que no se echa de ver en el lenguaje empleado en ellas. Por ejemplo, cuando Dios dice uno, ¿qué quiere decir? No, uno, ¿qué quiere decir? Una unidad de 3. Y van a ver que lo dice. Pero la Biblia dice uno. ¿Cómo verificar con las otras palabras que Dios dice? Y vamos a ver que las otras palabras de Dios, Él dice que es una persona. No una unidad de 3, ni de 10, ni de 7. Él dice que es una persona. Entonces, ¿cómo se interpreta la Biblia? Hay que darle a la Biblia justamente la oportunidad de interpretarse a sí misma, que es el que tiene. Fue personas semejantes a quienes Jesús declaró: no conocéis la Escritura de Dios. ¿Y qué termina siendo el lenguaje de la verdad? De acuerdo con su significado, no se una profecía. Y como Jesús 5, pero hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea, Dios no dice una cosa por otra. Si nosotros lo hacemos, de mal procede. Dios dice no. O sea, que ese es un falso testimonio y no puede ser tomado como verdadero. A la ley, al testimonio, si no dijeren conforme a esto, porque no les ha amanecido. En cambio, cuando el testimonio de las palabras del Nuevo Testamento es el mismo que el de las palabras del Antiguo Testamento, los dos testigos fueron, y ese es el testimonio coincidente de los dos testigos, ¿sabes? Es una verdad bíblica. Así es sencillo. No es tan complicado estudiar la Biblia. Ese es el método que Dios nos dio.
Por ejemplo, justamente como estamos hablando de esto, vamos a ver lo que dice en su palabra. Pasajes en los que define al Dios de Roma, a la doctrina de la Trinidad. Es pasaje. Ahora, vamos a ver algunos versículos que, por ejemplo, vamos al cántico de Moisés y Cordero. Porque el nombre de Jehová, voy a hablar de Jehová Dios. O sonará o plural, pero ahora es singular. Él es la roca, ¿no? Cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Y sin ninguna iniquidad. Tercera persona singular. Está hablando de una persona singular. Es justo y recto. Él es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos en la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco o ignorante, no él es tu papá. Ahora, ¿quién nos creó? Una persona singular. Jehová, él te hizo y te estableció. Eso es lo que dice la Biblia. Hay un micrófono abierto. Si él nos creó. Ahora, ¿qué dice la doctrina de la Trinidad? Que hay un Dios Hijo que nos creó. Ahora, si ese Dios Hijo nos creó, Él es nuestro Padre. Y tiene un Padre según la Trinidad. Entonces, ¿Jehová tiene un Padre? No, de ningún modo. Por eso es incoherente lo que dice la doctrina de la Trinidad. Ahora, fíjense como dice el Deuteronomio también 32, 11 y 12. Como el águila que excita su unidad a revolver los alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió. ¿Quién guió a Israel? Jehová solo. Él solo le guió. Esta persona singular, no hubo Dios extraño. Y es que, claro, ¿se entrecorta mucho? A ver, ¿a todos se les entrecorta mucho? Y un poco se corta, de repente anda bien, de repente mal. Sí, se entrecorta, Cristian. ¿Qué pasa con esto? Se entrecorta. ¿Sí? Gordo, ¿tenés algo prendido? No. Apagá el celular, por favor. Porque hay algo que está usando datos. ¿Y la tablet? No, el mío no está. No, está bien. No. Sí, ponerlo en modo avión. Lo único que tengo es el video del Pastor Bor. Bueno, ¿ahora me escuchan mejor? Sí, sí. Bueno, seguimos por ahí. Entonces, ¿qué dice el cántico? Solo le guió, no hubo otro Dios. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Quién guió a Israel? De Egipto solo, mandamientos, solo Jehová, no puedo poner otro. ¿Por qué nos dice el cántico que en nuestro tiempo habría una falsa roca? O sea, la roca es Jehová, pero habría otra falsa roca porque habría una falsificación. ¿Y qué dice Jehová? Sabiendo lo que pasaría. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Habría dos rocas. Una de Jehová. Y vamos a ver a la Trinidad llaman Jehová. Quieren asociarlo con Jehová. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos.
Porque dice que por Jesús es la vid, ¿no es cierto? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahora, pero dice acá la profecía que de la vid de Sodoma es la vid de ellos. Pero en la Biblia Jesús nos dice que Babilonia es la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto. O sea, ¿está hablando de quién? De Jesús de Sodoma, que estaría en medio del pueblo de Dios, y de los campos de Gomorra. Las uvas, veneno de serpientes, es su vino. Es el vino de Babilonia. Y ponzoña cruel y yo, no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo, su pie resbalará, porque el día de la aflicción terrible que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo. ¿Dónde es roca? Es su pueblo. Como dice en Ezequiel 8, día adorando a quién? Al de Babilonia, al sol y a Tamuz. Porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de su siervos se arrepentirá. Cuando viere que la fuerza pereció y que no quedan, y dirá, ¿dónde están sus dioses? ¿Qué tendría su pueblo? Tendría dioses. Más de una persona que es Dios. La roca, fíjense en minúscula, porque lo estarían identificando como si fuera Jehová para engañar al pueblo. Este es Jehová. Cristian, compartí la pantalla. En que se refugiaba. Seguimos con, por ahí antes se perdió, vamos a ver justamente algunos de los versículos que los sabios de Roma y por supuesto nuestros teólogos no ignoran y buscan esquivar. ¿Por qué? Porque son contrarios a lo que ellos defienden y tienen que defender algo. Por ejemplo, en Deuteronomio 32, 3 al 6, leemos justamente lo que Dios dice, o lo que Dios le enseñó a Moisés, porque el nombre de Jehová proclamaré. Él es la roca, entonces se refiere a Jehová como una persona singular, él, y él es la roca. Y termina diciendo, no es él, tu padre que te creó, él te hizo y te estableció. Ahora, ¿quién es Jehová? Es nuestro Padre. ¿Por qué? Porque nos creó. En la Trinidad, el Dios Padre es el Dios Padre, el Dios Hijo. Como definió Roma en el Concilio de Nicea, es el que engendró al Dios Hijo. Por eso lo llaman Dios Padre, porque es el Padre del Dios Hijo. En cambio, en la Biblia, Jehová es nuestro Padre porque es nuestro Creador. Y no hay más de un Dios, solamente Él. Ahora, y en Deuteronomio 32, 11 y 12 nos dice que Él solo guió a Israel de Egipto a Canaán. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Y en el Cántico Moisés, justamente nos habla que habría una falsa roca en su medio. Esperemos un segundo. Fíjense que nos dice que habría una falsa roca en nuestro medio, y que no sería como Jehová. No es como la verdadera roca, ¿no? Porque la roca de ellos es otra roca, una falsa. Y la vid de ellos es de Sodoma, o sea, el Jesús de ellos es el Jesús de Roma. Y de los campos de Gomorra. Veneno de serpientes es su vino. ¿Por qué? Porque el vino de Jezabel, está hablando de eso. ¿De quién viene? Son doctrinas de demonios. Ahora, ¿qué pasaría? Como dice adelante, porque Jehová juzgará a su pueblo, porque esto estaría pasando en medio de su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, cuando todos estuviéramos en la condición del ángel de la Odisea, y dirá, ¿dónde están sus dioses? ¿Qué habría en medio del pueblo de Dios? Dioses. La roca, en minúscula, falsa roca en que se refugiaban, porque esos dioses lo estarían llamando Jehová, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Y como en el caso de Elías, cuando enfrentó a los profetas de Baal, Jehová mismo nos dice, levántense, los dioses ustedes que los ayuden y los defiendan. Ahora, si van a adorar a esos dioses son los que los tienen que salvar. Y nos dice claramente, ved ahora que yo soy. ¿Y cómo habla Jehová? En primera persona singular. Dice, yo soy. Y no hay dioses conmigo. Ahora, como Jesús dijo,
Cuando Dios habla es sí, sí o no, no. Y como dice el Salmo 119, 160, cuando Dios emite un juicio, ese juicio es eterno y no cambia. Y si Él dice, no hay dioses conmigo, yo soy una persona singular, no hay. Ahora, ¿qué hacen con esto los sabios de Roma y nuestros teólogos? Como Dios les mostró en el Huay, evitan o lo ocultan, y no quieren oír de esto. Y este es el significado manifiesto justamente de estas palabras, y es muy claro. Al referirse a Jehová como Él, una persona singular, que es nuestro Dios y Padre, porque es nuestro Creador, justamente, ¿qué está diciendo este cántico? Que es una sola persona. En cambio, al referirse a los dioses de la falsa roca, indica que ellos, justamente un grupo de personas que son Dios, os ayuden y os defiendan. Y es claro el lenguaje, porque el lenguaje es racional, y por eso lo podemos decodificar racionalmente. Jehová es una persona, y las falsas rocas son dioses, en mayúscula. Se indica a Jehová y a los otros la roca minúscula son dioses, es plural, son ellos. Esa es la falsa roca. Esa es la doctrina de la Trinidad, es el Dios, la Trinidad. Ahora, ¿cuál es el origen de esta falsa roca? Surge del intento de los sabios de Roma de torcer las palabras de Deuteronomio 6.4 para asociar a Jehová, el Dios de Israel, con el Dios de Roma, definido en la doctrina de la Trinidad, en la que hay tres personas que son Dios, argumentos que toman como propios justamente el falso profeta y nuestros teólogos. ¿Qué dice Deuteronomio 6, 4 y 5? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y es claro, ¿cuánto es? ¿Uno o es tres? Ahora, buscan torcerlos, pero si leemos el Cántico Moisés de Cordero, Jehová dice yo soy y no hay dioses conmigo. O sea, ¿qué está diciendo? Que Él es una persona. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, frente a este versículo, dicen que uno no se refiere a que Jehová, la roca, sea una sola persona, sino que se refiere a Jehová es una unidad de tres personas que son Dios. Y esa es la falsa roca que son dioses, el Dios de Roma. Pero esto no es ni siquiera mínimamente racional. Ahora, si fuera así, si Jehová fuera una unidad de tres personas, no podría hablar en primera persona singular y decir, yo soy Jehová tu Dios. Porque Jehová es el nombre personal de quién, de una persona. ¿Y las otras cómo se llaman? ¿Y Jehová conoce a esas personas? No, él dice que no conoce a ninguno. Entonces, cuando Jehová, en el viaje de Egipto a Canaán, le habla a su pueblo, le dice esto, y habló Dios todas estas cosas diciendo, yo, primera persona singular, yo soy Jehová tu Dios. No nosotros somos Jehová tu Dios, yo soy. Y cuando Dios emite un juicio, ese es eterno, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y lo repite, yo soy Jehová tu Dios, yo soy Jehová tu Dios. Y acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo ¿para quién? Para Jehová tu Dios, no para la falsa roca. Porque el que adora al Dios de la Trinidad en sábado no está guardando el sábado, lo está violando, porque está adorando un Dios ajeno en sábado, el Dios de Babilonia. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Quién? Él bendijo. Es singular la conjugación del verbo. ¿No? Está hablando de una persona singular. Y sabiendo lo que intentarían hacer Satanás y sus siervos, Jehová los desmiente en el Cántico Moisés y en las palabras de los profetas, porque anticipadamente él deshace sus engaños. En la profecía de Isaías, al anunciar la venida del Mesías, Jehová, es muy claro al anunciar quién es el Mesías, indicando que él mismo se haría hombre, que él mismo sería nuestro Salvador y Redentor, y que fuera de él no había nadie que nos pudiera salvar, que él, el omnisapiente, no conocía a nadie que fuera Dios y que fuera fuerte como él. Y eso es claro. No hay que darle vueltas, no hay que imaginar, no hay que suponer. Estos son los versículos en el que Dios define a sí mismo su palabra y define claramente lo que nosotros tenemos que conocer. Isaías 44, 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero.
Está hablando en primera persona singular, está hablando de una sola persona, que es el Rey de Israel y es su Redentor, que es Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el posterior, y fuera de mí no hay Dios. ¿Hay otro aparte de Jehová? No. ¿Y es una persona singular? Sí. Y termina diciendo, no hay Dios sino yo. No hay Dios aparte de mi persona singular. No hay fuerte. No conozco a ninguno. Y es claro. Ahora, ¿por qué nuestros pastores no toman estos versículos? Porque niegan lo que tienen que enseñar. Niegan las falsas doctrinas de Roma. Porque es claro, y no se puede negar. Dios dice que no hay otro que sea fuerte y que Él no conoce a ninguno. Pero la doctrina de la Trinidad dice que hay tres dioses que son coeternos, que se conocen, que actúan juntos, que tienen el mismo propósito, etcétera, que son fuertes los tres, que son... ¿Y qué pasa con Jehová? Ninguno de esos es Jehová. Y Jehová no tiene nada que ver con la Trinidad. Por eso es una falsa roca, es un falso Dios. Y en Isaías 45 leemos lo siguiente. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo? O sea, Dios sabía lo que estaba hablando. Sabía lo que estaría pasando ahora. Y los que ruegan a un Dios que nos salva. ¿Los puede salvar alguien que no sea Jehová? No. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? ¿Cómo se identifica? Yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, dice. Ahora, ¿qué más quieren que les diga Jehová? No les puede decir otras cosas. Se lo dicen más claro que eso, no hay forma. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. ¿Hay otro fuera de Jehová, de nuestro Padre? No. ¿Quién nos salvó? Jehová, nuestro Padre, y no hay otro fuera de Él. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ahora, el que mira al madero de su ídolo, ¿va a ser salvo? No. Tiene que mirar a Jehová. Si no, no puede ser salvo. Porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua y se dirá de mí. Ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la ascendencia de Israel. Ahora, como dice Salmo 119, 160, esos son los juicios de Dios y no cambian, no pueden cambiar. Ningún profeta puede decir algo contrario a esto y ser un profeta verdadero. A la ley del testimonio. Y esa es la verdad, sí, sencillo, no es tan complicado. Ahora, los engañadores, como dice Elena, tienen que darle muchas vueltas a las cosas para tratar de engañarnos. Pero este es el significado manifiesto de las palabras de Dios. Y como leemos en Isaías 43, 10 al 12, Dios nos dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. ¿A quién le dice? Al que lee estas palabras. Y mi siervo que yo escogí. Dios nos está diciendo, yo te escogí. Estás oyendo estas palabras y eso significa que yo te escogí para que seas mis testigos y para que le cuentes la verdad a tus hermanos, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Hay otro Dios aparte de Jehová, otra persona aparte de Jehová que pueda salvar? No. Y él dice, yo anuncié y yo salvé. ¿Quién es el Mesías? ¿Quién nos salvó? Jehová. E hice oír. ¿Quién es el que nos lleva a oír las palabras? Solo Jehová. Y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. ¿No? Y como él anunció que salvaría, él anunció cómo lo haría. Como dice Isaías 9:6, se haría hombre, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Cuántos Dios fuertes hay? Uno solo, Jehová. ¿Jehová conoce a otro fuerte? No. ¿Quién sería nuestro Redentor? Jehová. Porque ese niño es el Dios fuerte, es el Padre eterno. Y él sería el príncipe de más. Y el que no es Jehová es un ídolo. Es la vid de quién? De Sodoma. Es Jesús de los lobos. No es Jehová. Y en Isaías 43 y 5 leemos, vos clama en el desierto, preparad camino a quién, a Jehová.
¿A quién le preparó el camino Juan? A Jehová. ¿Cuántos Jehová hay? Uno solo. En el Derezat calzá la soledad a nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Ahora, y esa es la verdad bíblica. Por eso Pablo dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese Dios es el que se hizo hombre. Ese es el misterio de la piedad. Y se dirá en aquel día, aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. ¿Cuándo vamos a decir eso? Cuando veamos a Jesús venir en las nubes de los cielos. ¿Qué vamos a decir? Jesús es Jehová, es nuestro Dios. Ese es el testimonio de la iglesia primitiva. Por eso la iglesia primitiva elevaba la bandera que hacía, la bandera un blanco puro que decía pureza y santidad a Jehová. Ahora, si estos versículos, el que defiende una doctrina sobre Dios los niega, no le ha amanecido directamente. Si enseña algo que es contrario a esto, es que no le ha amanecido. Y eso es lo que vamos a ver que pasa con nuestros hermanos. Ahora, en el Nuevo Testamento también encontramos palabras que dan el mismo testimonio. Primero, la palabra de Jesús, Juan 17:3, porque hay muchas palabras de Jesús, pero esta es una de las más claras. Y esta es la vida eterna, dice Jesús cuando le ora a su Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, y estas palabras son claras. Para Jesús, ¿cuántos dioses verdaderos hay? Uno solo, su Padre. Es el único Dios verdadero. ¿Conoce otro Dios verdadero aparte de su Padre? Como dice la Trinidad, que está el Dios Espíritu Santo. No es un Dios verdadero el Espíritu Santo. Según estas palabras. ¿Jesús se identifica a él como otro Dios verdadero? No se identifica como el Dios Hijo de la Trinidad. Jesucristo hombre, se identifica con ¿quién? Como el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Cuando Satanás vino a tentarlo, le dijo, si eres Hijo de Dios, usa tu poder y así que estas piedras se transforman en pan. ¿Qué le dijo Jesús? Soy hombre. No solo de pan vivirá el hombre. Soy hombre, le dijo. Entonces, esas palabras son claras. Jesús dijo claramente que hay un único Dios verdadero que es su Padre. Y este es el mismo testimonio de Pablo, y hay muchísimos más testimonios, en la epístola de Timoteo. En 1 Timoteo 2, del 3 al 5, Pablo dice lo siguiente, porque esto es bueno y agradable delante de ¿quién? De Dios nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Dios. ¿Qué Dios? El Dios de Israel, Jehová. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Y acá la dice, que hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo, como dice Jesús. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Y eso es claro. Y en 1 Timoteo 3:16, él dice, ¿quién es Jesucristo, hombre? ¿Quién es? Ese único Dios que se hizo hombre. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo, Jehová. Jehová manifestado en carne es Jesucristo hombre, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Eso es lo que creía Pablo. Y es claro en estos versículos. Por supuesto, tienen que negarlos. Nunca van a leer estos versículos. ¿Qué dice Pablo? Dios es nuestro Salvador. Como anuncia la profecía de Isaías, porque Él, Jehová, fue manifestado en carne, Él se hizo hombre para salvarnos. El Dios fuerte, el Padre eterno, es Emmanuel, Jesucristo, hombre. Pablo está predicando la verdad que anunció el Antiguo Testamento. Y segundo, hay un solo Dios, Jehová nuestro Padre. No hay dos ni hay tres. Para Pablo no hay tres. Los que dicen que Pablo creía en la Trinidad, no, creía en un solo Dios y Él es claro. Tercero, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otra persona que sea mediadora entre Dios y nosotros, aparte de Jesucristo hombre, el primogénito entre muchos hermanos. Porque muchos ponen en las palabras de Pablo que hay otro, ¿no?, que es mediador nuestro, ¿no?, que el Espíritu Santo intercede por nosotros, torciendo las palabras de Pablo. Pero Pablo es claro, no hay otro mediador, hay uno solo, que es Jesucristo hombre. No hay un Espíritu Santo que intercede por nosotros. Ese es un verso. Y cuarto, como lo indica en 1 Timoteo 6, 13 al 16, hay un solo soberano, un solo Jehová,
un solo Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad. Hay una sola persona que es inmortal, no hay tres. No hay otras personas que sean inmortales como Jehová, nuestro Padre. Y ahí dice claramente, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará a quién, el bienaventurado y solo soberano. ¿Cuántos? Uno solo. ¿Quién es el Rey? Uno solo. Rey de Reyes, Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad. Porque en el reino de Dios, ¿quién reinaba? Jehová, el único Dios verdadero, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Como leemos en Deuteronomio 17, porque Jehová, vuestro Dios, es quien es Dios de dioses y Señor de señores. ¿Quién es el Rey de Reyes y Señor de señores? Es Jehová, y no hay otro. Y eso es lo que dice Pablo. Por eso, cuando ponemos las palabras del Antiguo Testamento con las del Nuevo, vemos que dan el mismo testimonio, es muy claro. Hay un solo Dios que es Jehová, y es una persona, el único que tiene inmortalidad. Y Jesucristo, hombre, ¿quién es? Ese único Dios hecho hombre, porque Dios es nuestro Salvador. Por eso el nombre de Jesús es claro. El Salvador es Jehová, dice el nombre de Jesús, es Yahshua. Jehová es el Salvador. ¿Y qué leemos ahora? Por ejemplo, en otras partes de la Biblia, por ejemplo, en Hebreos 1, 1 al 3. Ahí leemos otra cosa. ¿Qué dice ahí? Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y ahora vienen las palabras que fueron tomadas del Cronicea e introducidas acá. Y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué quiere decir? Que este Hijo es el que hizo el universo y es el agente del Dios Padre. O sea que es un Dios que es todopoderoso e hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿qué quiere decir? La sustancia, la naturaleza, que tiene la naturaleza del Dios Padre, es Dios de Dios, como dice Cronicea, es otro Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Ahora, este Dios Hijo es nuestro Redentor, y eso es lo que definió el Cronicea. Por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Ahora, ¿de dónde vienen estos conceptos? Porque, como Roma dice, ella creó el dogma de la Trinidad, y estos conceptos filosóficos no estaban en la Biblia. El concepto de esencia, sustancia, todas estas cosas de agente, creador, lo creó Roma. Y este es el Credo de Nicea. En estas palabras está reflejado el Credo de Nicea, la primera versión de la doctrina de la Trinidad. ¿Y qué definió el Credo de Nicea? Creemos en un Dios Padre, genérico, sin nombre, todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles. Y así los griegos definían a Zeus, porque esta es la imagen de Zeus. Y Zeus tenía hijos, que engendraba de su esencia, de su sustancia. Y ahora dicen, y en un Señor Jesucristo, y el Hijo de Dios engendrado. Fíjense, entonces, creen en un Jesucristo, que es un Dios engendrado, como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre. Como Zeus engendraba a Apolo, este Dios Padre engendró a un Dios Hijo, que era Dios también. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre. Entonces, este es el fundamento del panteísmo y del paganismo, digamos, del paganismo romano y griego. ¿Por qué? Porque cuando Zeus engendraba hijos, no engendró uno solo, un montón. Y por eso en el Olimpo había muchos dioses, porque cada hijo que era engendrado era otro dios. Y acá, ¿qué hay? Dos dioses. Un Dios Padre que engendra un Dios Hijo, como Zeus a Apolo. Y esto es paganismo, es panteísmo, es politeísmo. Y ahora dicen, mediante el cual, porque este fue el agente creador, todas las cosas fueron hechas. Ahora, ¿qué quiere decir? El creador no es el Padre, sino es el Hijo de esta Trinidad. Entonces, ¿nuestro creador quién es? El Dios Hijo, que tendría que tener un Padre. Y Él también es nuestra salvación, porque dice, ¿quién para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne?
se hizo humano. O sea, ¿quién descendió? El Dios Hijo. ¿Quién es el Redentor? El Dios Hijo. Pero Jehová dice que Él no conoce a nadie que nos pueda salvar. Entonces, ¿cómo es esta cosa? Y esto es incoherente totalmente con la palabra de Dios. Esto es paganismo puro, a la ley al testimonio. Entonces, y esto es claro. En estas palabras de Hebreos se habla de la existencia de un Dios Hijo, que es la imagen misma, la sustancia de Dios, dice, de la naturaleza de Dios, su Padre, y por lo tanto es otra persona que es Dios, que es fuerte, a la que su Padre debe conocer. Pero Jehová no conoce a ninguno. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no tiene nada que ver con Jehová, que la Trinidad y lo que dice Hebreos no tiene nada que ver con Jehová. Este Dios Hijo sería el agente creador por medio del cual el Dios Padre hizo el universo. Es decir, el Dios Hijo del Dios Padre nos habría formado con sus manos y sería nuestro Padre, nuestro Creador. Por lo cual, nuestro Padre sería hijo de otro Dios. Habría sido engendrado por otro Dios, de su esencia, su sustancia, del mismo modo en el que Zeus engendró a Apolo y a todos los dioses del Olimpo. Pero esto, como vemos, no tiene nada que ver con Jehová, con el Dios de la Biblia, es paganismo puro. Y este Dios Hijo también sería nuestro Redentor. Ahora, como Dios lo había anunciado, todas estas cosas son cosas sacrificadas por los paganos a los ídolos. Es el fundamento del politeísmo pagano y son contrarias a la ley y a los profetas. Por lo cual, es evidente que este es un falso testimonio de las palabras del Nuevo Testamento de la Biblia católica. No podemos tomarlo por verdadero porque es contrario a la ley y al profeta, como Dios dijo, a la ley y al testimonio. Esto es falso. Y como dijo Pablo en 1 Corintios 10, 19 al 21, no podemos tomar algo de lo que los gentiles sacrifican a los demonios, como hicieron estos apóstatas. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Por el que participa de la copa de los demonios se hace habitación de demonios. Y eso es lo que hizo Balaam. Y eso es lo que Jezabel empezó a enseñar. Y eso es evidente, que lo que está enseñando Hebreos 1, 1 al 3 es la doctrina de Jezabel, la doctrina de la Trinidad. Ahora vamos a ver, fíjense, una vez que vimos estos versículos y que es claro, y vamos a ver que, por ejemplo, el pastor Bor, y todos los pastores, o sea, pobre pastor Bor, simplemente tomamos como ejemplo porque apareció un video ahí, pero como todos los pastores, como todos los ángeles de la Odisea, tendrían sus ojos cerrados hasta que los pudieran abrir, como nosotros. Pero vamos a ver lo que él predicó de la Trinidad. Estos son los versículos que usa el pastor Bor para deducir la existencia de la Trinidad, de tres personas que son Dios, sin tener en cuenta los versículos en los que Dios habla a sí mismo en su palabra. Porque estos versículos que vimos, ningún pastor los toma. Porque ahí es donde Dios define claramente cuál es la verdad. Pero ninguno toma esos versículos, sino que toman cualquier cosa y empiezan a elucubrar. Y vamos a ver aquí, a ver si lo tengo. Este es el... Acá hay uno y acá el otro. Bueno, este es el más cortito, vamos a escucharlo primero. Creo que les compartí el audio, ¿no? Vamos a probar. Díganme si lo escuchan. Nos ha llegado una pregunta muy importante y es una pregunta en cuanto a la Santísima Trinidad. La pregunta es esta. Fíjense, ¿sobre qué es la pregunta? Sobre la Santísima Trinidad. Ahora, ese es el nombre del Dios de Roma, así Roma llama a su Dios. Y claramente, en la ley de Moisés se nos prohibió usar ese nombre. Se nos prohibió usar los nombres con los que Babilonia adora a sus ídolos. Pero él está identificando al Dios al que adora con el Dios de Roma, al Dios de la Santísima Trinidad, como lo llama Roma. Y vamos a ver cómo explica esto. ¿Por qué razón, si Dios es un solo Dios, creemos que hay tres personas? Quiero tomar unos instantes para contestar esta pregunta que es muy importante y que la gente hace muy a menudo. En realidad, la Trinidad consta de tres personas separadas, pero son uno en
poder, en carácter, en gloria y en todo aspecto de la palabra. Es decir, son tres, pero son uno en el sentido de que están perfectamente unidos. Entonces, fíjense, esa es la definición de la doctrina de Trinidad y no se puede cambiar, porque así fue definida. ¿Qué son? La Trinidad es un Dios que es formado por tres personas que están unidas y se conocen y trabajan juntas y son iguales. Pero ¿qué dice Jehová respecto de eso? Que con él no hay dioses. O sea, ¿qué quiere decir? Que Jehová no es parte de una Trinidad y Jehová es una persona. O sea, claramente Jehová no es parte de la Trinidad y él no conoce a otros dioses. Por eso, con él no hay dioses y es una persona singular. ¿Qué tiene que ver Jehová con la Trinidad? Nada. Ahora, pero la Trinidad fue definida así. Y la Trinidad es eso lo que dice el pastor Bor, porque fue definida así. ¿Quién la definió? Roma la definió así. Y se fue introducida en la iglesia adventista. Y esa es la definición. Son tres personas que son un solo Dios. Así lo define Roma. Y son tres personas coiguales y coeternas que tienen la misma naturaleza, el mismo poderío, la misma santidad, la misma gloria y que trabajan juntas. Vamos a ver cómo el pastor Bor trata de verla reflejada en la Biblia. Tal vez les puedo dar un par de ilustraciones que nos ayudan a entender un poco más este asunto. La Biblia nos dice en Génesis que cuando Dios casó a Adán y Eva, dice que el hombre debía dejar a su padre y a su madre y allegarse a su mujer y serían una sola carne. Jesús en Mateo 19 fue un paso más allá y dijo que ya no son más dos, sino que son uno. Ahora, nosotros sabemos que en realidad el esposo y la esposa no son una sola persona. Es decir, uno no se mete dentro del cuerpo del otro para ser una sola persona. Sabemos que en realidad son dos personas separadas, pero son uno en el sentido de que deben estar perfectamente unidos, deben armonizar en su relación uno con el otro. Es decir, son dos, pero al mismo tiempo son uno en términos de unidad. Entonces, fíjense, él está hablando de qué cosa, dando ejemplos de unidad. Podemos tomar miles, por ejemplo, en una orquesta, ¿cuántos músicos hay? 60 músicos, 70, 100. ¿Cuántas orquestas hay? Una. Ahora, pero ¿eso qué tiene que ver? Simplemente es un ejemplo de unidades. Por ejemplo, hay una clase o un equipo de fútbol. ¿Cuántos son los que juegan? 12. ¿Y cuántos equipos son? 11, digamos. ¿Y cuántos hay en el banco? 11, son 22. ¿Cuántos equipos son? 1. Pero, ahora, ¿qué tiene que ver eso con Dios? Eso no justifica nada. Porque hay millones de cosas que son unidades. Pero lo importante es, ¿qué tiene que ver eso con Dios? A ver, ¿Dios es una unidad? ¿Dios dice en su palabra que Él es tres personas? No, no tiene nada que ver. Simplemente le está dando ejemplos de cosas que podemos llamar que son uno. Pero ¿qué tiene que ver eso con Dios? Nada. Vamos a ver que sigue hablando del mismo modo. Otro ejemplo que les podría dar es en Génesis el capítulo 11, donde se habla de la construcción de la Torre de Babel. Allí dice que el pueblo que estaba construyendo la torre era uno. Ahora, eran muchas personas las que estaban construyendo esa torre, miles por lo menos. Y sin embargo dice allí que el pueblo era uno el que estaba construyendo la torre. Obviamente la palabra uno allí no significa una persona numéricamente, sino que significa que estaban unidos en esta empresa para construir la Torre de Babel en rebelión en contra de Dios. Les puedo dar tal vez un ejemplo más de cómo muchas personas pueden ser al mismo tiempo uno, según la Biblia. En San Juan 17, nuestro Señor Jesucristo oró a su Padre en el huerto de Getsemaní pidiendo por sus discípulos. Lo interesante es que en esa oración, más que una vez, el Señor Jesucristo dice a su Padre: Padre, yo quiero que estos 11, porque uno iba a apostatar, yo quiero que estos que tú me has dado sean uno como tú y yo
somos uno. Ahora, Jesús no quería decir que él deseaba que los 11 discípulos todos se metieran dentro de un cuerpo para ser una sola persona. Lo que estaba diciendo era que los 11 debían juntarse en unidad, es decir, no estar en discordia, no estar divididos, no estar peleando entre sí, sino tener unidad de propósito, unidad en el Señor. Bueno, esto es importante entenderlo porque está equivocado el pastor. A ver, lo que Jesús oró por otra cosa. Porque, por ejemplo, los adventistas podemos estar unidos en un credo, pero eso no es por lo que Jesús oró. La bestia y el falso profeta se unieron en un credo y son unos en el mismo credo. Pero eso no tiene nada que ver por lo que Jesús oró. Jesús oró por otra cosa, ¿no? Y en este punto es importante, ya que estamos hablando de Juan 17, la oración de Jesús, vamos a ver esa oración. A ver, ¿por qué oró Jesús? Porque esto es muy importante. Por supuesto, la unidad no tiene nada que ver con Jehová, porque Jehová dice que no conoce a otro. O sea, no puede estar unido con otro Dios que no existe y que él no conoce. Jehová no es parte de una Trinidad. Pero aparte, vamos a tratar de ver de qué habla Jesús, porque eso es importante entenderlo. Vamos a Juan 17. Entonces esta es la oración de Jesús que empezamos a leer. Entonces estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Entonces Jesús explica por qué le está orando al Padre, para que dé vida eterna, o sea, para que nos lleve ¿a quién? A conocer al Padre. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, como único Dios verdadero, para tener una unidad con otros dioses, tendría que haber otros dioses verdaderos. Pero Jesús dice que no hay. Entonces, es importante. La Biblia hay que leerla racionalmente porque eso es lo que a Dios le agrada. Y Jesús sigue diciendo: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué significa esto? ¿Cuál fue la gloria que Jesús tenía con el Padre antes que el mundo fuese? Ahora, Jesús, antes de hacerse hombre, ¿quién era? Era Jehová. Ahora, ¿Jesús era otro Dios que estaba al lado del Padre antes que el mundo fuese? No. Entonces, estas palabras, ¿cómo las entendemos? Entonces hay varias alternativas. Y es probable que hayan sido cambiadas para dar a entender que Jesús estaba con el Padre antes que el mundo fuese. Porque si hubiera estado con el Padre antes que el mundo fuese, entonces podría haber estado con el Padre en la creación. Pero la Biblia es clara. Con Jehová no había nadie en el día de la creación. ¿Y Jesús quién es? Es Jehová hecho hombre. Jehová no tenía un renuevo antes que el mundo fuese. Entonces tenemos que leer estas palabras a la luz del Antiguo Testamento. Pero vamos a ver lo que dice, porque lo importante es lo que dice después. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti. Ahora sí, estas palabras son claramente alineadas con las del Antiguo Testamento, porque Jesús salió del Padre, pero no es porque sea un Dios hijo del Padre. Salió del Padre cuando a Jehová le salió ese renuevo humano, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y lo tuyo es mío, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Entonces acá viene el tema. ¿Qué le está diciendo? Jesús le está orando a su Padre para que los guarde en su nombre. ¿Para qué? Para que en su nombre sean uno, así como nosotros. Cuando estaba, y vamos a ver cómo sigue la oración.
cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ¿Y cuál era el gozo de Jesús? El ver justamente el fruto de la aflicción de su alma. Entonces, como ellos iban a seguir las pisadas de Jesús, el gozo que iban a tener era el de Jesús, el ver el fruto de la obra que iban a hacer. Porque hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan de arrepentimiento. Para eso oraba Jesús. Y sigue diciendo, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Y ahora su Padre, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, y ahora viene la parte importante, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Ahora, ¿cómo es esto que sean uno? No porque estén unidos en una organización. ¿Cómo es esa unidad de la que ora, para la que ora Jesús? Y dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. O sea, como tú, Padre, moras en mí. Por Jesús era la piedra al ángulo del templo de Jehová. Y yo en ti, que también ellos sean uno, ¿quién? En nosotros. ¿Cuál es la unidad por la que Jesús ora? Para que ellos, todos, sean uno en ¿quién? En nosotros, porque esa es la profecía. Porque ¿quién vendría a morar a nosotros? Para que nosotros fuéramos hechos parte del templo de Jehová. En ese templo, como dice en Zacarías, que edificaría el siervo del renuevo, Jesús, Dios pondría su trono y su renuevo se sentaría a su lado, y habría sacerdotes a su lado, y consejo de paz habría entre ambos, porque la iglesia cristiana tendría que ser el templo de Jehová. ¿Y por qué serían uno? Porque todos estarían unidos a quién? A Jehová. No unidos entre ellos, sino unidos a quién? A Dios. Uno en su renuevo. Esa es la unidad. No es una unidad entre hombres, porque hay muchas unidades entre hombres. Esta es una unidad especial. Unos como parte del templo de Jehová. Por eso oraba Jesús. Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Y cómo va a creer, como dijo Jesús? Cuando vean el fruto de la obra de Dios en ellos. Cuando vean que los hijos de Dios reflejan el carácter de Dios y tienen el amor de Dios en sus corazones. Como dijo Jesús, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y esa es la única forma. Ser uno en quién? En ellos. ¿En quién? En Jehová y en su renuevo. Ser parte del templo de Jehová, para que Dios pueda hacer en nosotros la obra que prometió. De eso está hablando. No unidad entre nosotros. Estar unidos a quién? Al único Dios verdadero. Esa es la unidad de la que habla la Biblia. No unidad entre nosotros. No una unidad entre Jesús y su Padre como unidad entre los dioses y con el Dios Espíritu Santo. No. Está hablando Jesús que él como hombre, que era el templo de Jehová, era el ejemplo de ¿qué? De esa unidad. Y cuando nosotros estuviéramos unidos a Jehová, como él estaba unido a su Padre, ahí justamente en nosotros se vería el mismo fruto. Y el mundo creería. ¿En quién? En Jesús, en él. Ese es el testimonio que tienen que dar los discípulos de Jesús, los hijos de Dios. Volvamos a lo que dice el pastor Borro. Es decir, que la Trinidad significa que hay tres personas separadas una de la otra, pero están en perfecta unidad. ¿Y de dónde saca eso? Simplemente habló de que hay diferentes ejemplos de unidad y de ahí saca la Trinidad, pero no es algo que diga la Biblia. Él tenía que explicar por qué la Trinidad es una unidad de tres personas y mostró un montón de ejemplos de unidad. Pero Dios no dice que sean tres personas, que son Dios y que son uno. Esa es la doctrina de Roma, pero esto es lo que dice el pastor Borro. Tienen el mismo carácter, el mismo poder, el mismo propósito.
tienen el mismo carácter, el mismo poder, los tres son poderosos, son fuertes, pero Jehová no conoce a ninguno. Ese es el problema, ¿eh?, de todos los que predican estas doctrinas sin haber arreglado sus lámparas, sin haber buscado todo lo que Dios dice de sí mismo en su palabra. Porque lo que está predicando es totalmente contrario a la palabra de Dios y se cae así nomás. Es un castillo de naipes que se cae así nomás frente a un así dice Jehová. Ahora, la Biblia nos deja muy en claro de que en realidad Jesús al principio estaba con Dios, es decir, estaba con su Padre. ¿De dónde saca esto? Juan 1, 1-3. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios tenía quien conocía a otra persona que era divina y se llamaba el Verbo, que era Dios. Pero Jehová dice que no conoce a ninguno. Entonces, ¿qué pasa con estos versículos Juan 1, 1-3, como Hebreos 1, 1-3? Y son contrarios al testimonio de las palabras de Dios. Y eso quiere decir que a los que escribieron esos versículos, esos textos del Nuevo Testamento, no les había amanecido. Ya que al que lo lee con el pastor Bor y lo predica como la verdad, tampoco le amaneció. Y esa es la realidad. A la ley del testimonio no le amaneció. O sea, al pastor Bor y a todos los pastores que predican la doctrina de la Trinidad, no les ha amanecido. Ahora, por nosotros, cuando vemos claramente lo que Dios dice en su palabra, y nos queda claro eso, al que dice algo contrario a la ley del testimonio de los profetas, no le ha amanecido. Obviamente, si Jesús estaba con su Padre, no podía ser el mismo Padre. Y dicho sea de paso, Jesús también oró en cuanto al Espíritu Santo. Oró a su Padre para que su Padre enviara a los discípulos el Espíritu Santo. Así que tenemos tres personas: Jesús, quien estaba con Dios, y el Espíritu Santo, a quien Jesús envió. Espero que esta aclaración sea de beneficio y que entendamos que es perfectamente aceptable que 3 sea igual a 1. 3 personas, pero en perfecta comunión y en perfecta unidad. Muchas gracias por esta pregunta tan importante. Bueno, entonces eso es lo que cuenta el pastor Bor. A ver, vamos a hablar un poquito a nuestro estudio, lo estamos estudiando. Entonces, el pastor Borus en este video usó ejemplos para justificar la unidad de 3 personas, las 3 personas de la Trinidad. Dice, el hombre y su mujer son una carne. Son 2 personas, pero al mismo tiempo son uno en términos de unidad. Y el pueblo que edificaba la torre de Babel era uno. Eran montones, pero eran unos, porque había una unidad. Jesús oró para que sus discípulos sean uno, pero no entre ellos, como vimos recién. Para que estén unidos ¿a quién? A la vid. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que está unido a la vid, justamente, ese es uno y es parte de la verdadera unidad. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Yo soy la vid y mi Padre es el labrador, el que los va a perfeccionar. Entonces Jesús está orando de esa unidad, con él y con su Padre. Esa es la verdadera unidad, etc. Pero, y después, digamos, no, eso no aporta nada, porque racionalmente no tiene ninguna relación con quién, con Dios. O sea, porque uno puede tomar ejemplos de cualquier cosa, pero no puede decir que Dios como es una unidad de eso porque el hombre y la mujer son uno. No. Y después usa Juan 1:3 para decir que en el principio Jesús estaba con Dios, con su Padre, y no podía ser el mismo Padre. Por supuesto, el testimonio de estos versículos es contrario a la ley del testimonio de los profetas. Por lo cual sabemos que al que lo escribió no le amaneció y al que lo cita tampoco. Y después indica que Jesús oró para que su Padre envíe el Espíritu Santo. Y entonces dice, acá está la tercera persona. Pero no es un razonamiento racional, no es muy racional lo que está presentando. Es una cuestión que está dando vueltas en el aire. Y concluye que es perfectamente aceptable que 3 es igual a 1. Ahora, cuando uno escucha lo que predica el pastor, a muchos hermanos le puede parecer maravilloso. Pero cuando uno lo analiza racionalmente y frente a lo que dice la palabra de Dios, resulta que hace mucha agua, no tiene un sustento bíblico. Eso no es un sustento bíblico. Lo que él tendría que presentar, como Dios dijo, es todo lo que Dios dice en su palabra.
y tendría que presentar los versículos que estuvimos viendo nosotros. Y tendría que analizarlos. Entonces, ¿por qué Jehová dice que no hay Dios sino Él? Que no hay fuerte, que Él no conoce ninguno. ¿Por qué no lo analiza? Entonces, eso es lo que tiene que hacer alguien a quien le amaneció, porque leyó la ley y los salmos y profetas y lo puede presentar. Hay otro video, ¿no? Y en el segundo video, ahora, sabiéndolo o no, no lo sabemos, porque esto no es un juicio del pastor Bor, simplemente estamos tomando un ejemplo de todos los pastores que predican lo mismo. El pastor Bor usa argumentos falaces, o sea, falsos, para torcer las palabras de la Biblia, y nos cita los versículos donde Jehová habla claramente de este tema, y nos dice que él no conoce a otra persona que sea Dios, o que sea fuerte como él. Vamos a ver lo que hace en este otro video. Entonces, de antemano yo les aviso, lo está acá, veamos lo que dice. Va a citar Génesis 1:26, donde Dios dice hagamos. Entonces dice, ¿cuántas personas hicieron? Y el mismo texto dice que una sola hizo. Entonces, pero lo lee mal. O sea, no hace un análisis racional exacto y concreto de esas palabras. Después toma Génesis 11:5-17, donde dice, descendamos, ¿no? Y confundamos sus lenguas. Claro. Y bueno, le da el mismo argumento, ¿no? Pero ese no es un argumento, porque ahí Dios no está hablando de sí mismo, está hablando de otra cosa. Y entonces él dice, como dijo hagamos, entonces eran 3 personas, estaba la Trinidad. No, porque cuando uno ve lo que Dios dice que pasó en ese momento, Dios dice claramente, como lo estudiamos en la lección ayer, ¿qué cosa? Que, como dice en Job 38, el 1-7, que en ese momento, en el momento de la creación, ¿quién estaba con él? Todas las estrellas del alba, todos los ángeles caídos, ¿y quiénes? Todos los hijos de Dios, todos los otros seres que viven en los cielos de los cielos, en los otros mundos, y no cayeron. Todos estaban con él en el día de la creación justamente de nuestro universo. Y es claro Dios cuando dice. Y además dice que no hay otro Dios, no hay otro fuerte. O sea, no le estaba diciendo hagamos al hombre, a quien, a nuestra imagen, a nuestra semejanza, a otras personas que eran Dios como él. Porque si no, le estaría diciendo hagamos al hombre dioses como nosotros. La semejanza de Dios, como es claro en la palabra de Dios, se refiere no a la semejanza física o de naturaleza, sino a la semejanza moral, porque la ley de Dios puede estar escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, porque somos hechos a semejanza de Dios, en el que tenemos una mente y un corazón en el que puede estar escrita la ley de Dios, igual que en el resto de los seres creados a imagen y semejanza de Dios. Ese es el verdadero sentido de Génesis 1:26. Pero, bueno, el pastor Bor sigue la tradición de Roma, porque todos leen eso para justificarlo. Después dice, descendamos, y acá eran muchos que descendieron. No, porque Dios, como él lo dice, ¿con quién habla generalmente? Con los ángeles. ¿Cuál está hablando de eso? Lo mismo que cuando en el jardín del Edén le dijo a los ángeles que vamos a sacar al hombre y vamos a poner ¿qué cosa? Y puso los querubines ahí en la puerta del Edén para que Adán y Eva no pudieran entrar. Entonces, cuando Dios habla con otra persona que está con él y le dice hagamos algo, y claramente la Biblia se sabe quién es, pero no es otro Dios, porque Dios dice que no hay otro Dios fuerte, no conoce a ninguno. Entonces, el hagamos es lo que le dice a otras personas. Cuando le dice descendamos, se lo dice a otras personas. ¿A quiénes? A los ángeles. Eso es evidente en la palabra de Dios. Y después llega Isaías 61:1 y dice, aquí encontramos a la Trinidad. Dice el Espíritu, una persona. Porque, ¿qué dice Isaías 61:1? Es lo que Jesús leyó cuando empezó su ministerio. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Y entonces dice, el Espíritu, hay una persona, acá tenemos una persona, dice. ¿Cómo? El Espíritu es la mente de una persona. ¿Cómo que hay una persona? Porque es el Espíritu de Jehová el Señor. No es otra persona, es Jehová el Señor, como Dios lo define en la Biblia. Entonces dice, el Espíritu, acá tenemos una persona. Acá, de Jehová el Señor, acá está la segunda persona. Dice, está sobre mí, acá hay la tercera persona. ¿Pero cómo? Ahora, entonces, parece risueño. Y es risueño si uno conoce la palabra de Dios. Pero, digamos, el pastor Bor lo predica como la verdad más grande que pueda haber. Vamos a escucharlo.
Y esto es probablemente lo que haya escuchado alguno de ustedes, que nos estaba contando que después de escucharlo, justamente uno llega a creer en estas palabras, si no las analiza racionalmente con la palabra de Dios. Y vamos a ponernos al comienzo, acá está. Versículo donde da la impresión de que Dios es más que uno. Vamos a leer algunos de esos. Entonces, ¿qué va a hacer él? Va, como él dice, va a leer versículos donde da la impresión de que Dios es más que uno. Ahora, ¿pero para qué va a leer versículos donde él cree ver más que uno, cuando Dios dice que es uno solo y no hay más que él? Eso es lo irrisorio, uno puede decir. Si tiene los versículos donde Dios define claramente que él no conoce a ninguno y con él no hay otro, está buscando lugares para ver que parece que hay más que uno. Pero Dios dice que no. ¿Qué quiere decir esto? Que no le amaneció. Ahora, todo esto que él va a leer viene del vino de Babilonia, porque es lo que usa Roma para justificar la doctrina de la Trinidad. Pero escuchémoslo. Pero hay una serie de versículos donde da la impresión de que Dios es más que uno. Vamos a leer algunos de esos versículos. Empecemos en Génesis 1 y el versículo 26. Ahora estamos creando el problema y luego vamos a buscar la solución del problema. ¿Ven cuál es el problema? Hay versículos que dicen que Dios es uno y hay versículos que dicen que Dios es más que uno. Ahora, ¿cómo reconcilia uno esos dos de series de versículos? Lo vamos a ver. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios. La palabra Dios allí en la palabra hebrea Elohim. Es plural. Acá no sabemos si lo hace a propósito o no, pero la palabra hebrea Elohim es genérica, que se puede referir a muchos dioses o a un solo Dios. Depende del contexto que se la use. No quiere decir que son dioses, porque Elohim se puede usar, y es la única palabra que hay para usar para Dios, porque generalmente se usa esa, y no quiere decir que se está hablando de dioses, porque Dios dice claramente que Él no conoce a otra persona, dice yo, pero yo no es plural, es singular. Entonces vamos a ver lo que sigue diciendo ahora. Es decir, se podría traducir dioses, dijo dioses, o dijo una pluralidad en Dios. A ver, vamos a ver lo que dice Génesis. Y Génesis es un ejemplo muy claro de esto. Génesis 1. Vamos a llegar al 26, vamos a ver lo que dicen los versículos anteriores. Génesis 1:24. Porque la sintaxis de la escritura es muy importante y hay que leerla racionalmente. Luego dijo Dios. Entonces esa es la acción de una persona singular, porque es Él dijo, la acción de una persona singular. Produzca la tierra seres vivientes según su género, y bestias y serpientes, animales de la tierra según su especie, y así fue. Entonces, ¿quién dijo? Dios. Él dijo y existió. Dios mandó y existió. Fue una sola persona, la acción de una sola persona. E hizo Dios. ¿Quién? De vuelta, Él hizo. La sintaxis es muy clara, no es plural. Él hizo. Y justamente esa sintaxis nos define si se trata, Dios se lo usa con plural o no. Si Elohim se usa con plural o no. Acá es muy claro, Él hizo. Es singular. Y Él hizo animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios, Él vio, no vieron ellos, que era bueno. Y después llegamos al 26. Entonces dijo Dios, fíjense acá, Él dijo, es la acción de una persona singular. Ahora, ¿a quién se lo dice esta persona singular? A otras personas que estaban con Él. ¿Cuáles son las personas que estaban con Él? Y Él mismo lo explicó, porque antes de que Moisés escribiera el Génesis, Él le mostró lo que había pasado en la creación, y está en Job 38 del 1 al 7. Con Él, ¿quiénes estaban? Todas las estrellas del alba, los ángeles no caídos y todos los hijos de Dios. Y a ellos le dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué quiere decir? Que esos seres con los que Dios habla comparten con Él ¿qué cosa? La misma imagen que sería reflejada en el hombre.
Ahora, pero estos son seres creados, porque Dios no conoce a otro Dios. ¿Y qué quiere decir? Que a estos hombres, perdón, a estos ángeles y a estos otros hijos de él, los había creado a su imagen, conforme a su semejanza, y que con el hombre haría lo mismo. Porque, como Dios les mostró en Job, el propósito de él era que los hombres ocuparan el lugar de los ángeles caídos y que eran creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces aquí Dios habla, acción de una persona singular con otras personas, y le dice hagamos. Ahora, y en el próximo versículo dice, ¿quién lo hizo? ¿Lo hicieron entre todos o lo hizo Dios? Y Jehová creó, y creó Dios, él creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y ahora viene, ¿cuántas personas era el hombre y la mujer? Dos. Entonces, cuando se dirige esa unidad, que son dos personas, ¿cómo se dirige? ¿En forma singular? No, porque son dos personas. ¿Y cómo sigue? Y los bendijo Dios. ¿Por qué? ¿Era una unidad? Sí, era una sola carne, pero ¿cuántas personas eran? Dos. Entonces, en el lenguaje racional, se los identifica como plural. Y los bendijo Dios. Y les dijo. ¿Cómo hizo? Les dijo. Como diría un gallego, les dijo. Fructificad y multiplicaos. Plural. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y es claro, o sea, cuando la Biblia se refiere a una unidad de dos personas, como Adán y Eva, no se habla en singular, sino en plural. Dios les habló ¿cómo? En plural. Y es claro. Entonces, todo este argumento que pone acá no tiene sentido racional, porque el lenguaje es racional y es muy sencillo. Dios dijo, habló una sola persona a otras. Y Dios dijo, y cuando les habló y los bendijo al hombre y a la mujer, les habló en plural. Los bendijo y les dijo. Entonces, ese es el lenguaje racional. Y lo otro es imaginación de las personas, que no tiene ningún fundamento racional. Entonces, vamos a ver lo que sigue diciendo el pastor Bor, que por supuesto él se lo enseñó en la Facultad de Teología y lo repiten todos los pastores, pero no tiene un fundamento racional. A ver, estamos aquí. Ahora escuche lo que dice. Entonces dijo Dios. ¿Cómo dice el siguiente verbo? Hagamos. ¿Una persona lo está haciendo o más que una? Más que una. No, una sola persona lo hizo. Una sola persona está hablando y dice hagamos. No están haciendo varias personas. ¿Cuántas personas hicieron al hombre? Él va a decir 3 personas lo hicieron, 3 pares de manos. No. Solo Jehová lo hizo. Entonces acá está torciendo el lenguaje de la Biblia. Dios le está diciendo, hagamos ¿a quién? A otras personas. Como un profesor le dice a sus alumnos, hagamos tal ejercicio. Es una expresión, una forma de expresarse. Pero no quiere decir que los otros sean creadores, porque eran los hijos de Dios. Con Dios no había otros dioses. Pero el pastor Bor, siguiendo la tradición, dice estas cosas. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora, entonces, si Dios hubiera hablado con otros dioses, ¿qué le hubiera dicho? Hagamos al hombre otro Dios, como nosotros. No tiene sentido lo que está diciendo el pastor Bor. Ahora, porque no unió todas las palabras de la Biblia y no entendió lo que está pasando. Ni el lenguaje sencillo con el que Dios habla. Porque no hicieron las otras personas. Nada. Observaban. El que hizo fue Dios. Como él dice claramente en su palabra, con él no hay otros dioses y él no conoce a ninguno. Ve qué interesante. La palabra Dios es plural, una pluralidad de personas en la deidad. Y entonces dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Obviamente hay una pluralidad de personas aquí, porque los pronombres están en plural. Y eso, claro, por supuesto que los pronombres están en plural. Ahora, el pronombre del que habla es singular. Él dijo.
Jehová habló. ¿A quiénes? A otros. Y le dice, hagamos. Eso está en plural. ¿Pero quién hizo? Uno solo. Ahora él tiene que aplicar racionalmente las reglas del lenguaje para entenderlo, para codificarlo correctamente, porque si no, puede ir a parar a cualquier lado. Ahora sigamos con Génesis 11 y el versículo 7. Génesis 11 y el versículo 7. Está hablando aquí de la Torre de Babel, y en nuestra segunda sesión vamos a volver a este texto tan importante. Génesis 11 y el versículo 7. Noten lo que dice. Está hablando Jehová. Dice, ahora pues que descendamos. Fíjese, él dice, ¿a quién está hablando? Jehová. ¿Y qué dice Jehová? Descendamos. ¿A quién? A otros dioses. Entonces Jehová es el nombre de una persona. Y le dice a otras personas, descendamos. ¿Cómo se llaman las otras personas? ¿Pero qué dice Jehová? Tiene que oír lo que Jehová dice. Como dice en Isaías, en muchas partes. Pero vamos a Isaías 44, versículo 10, que es la más clara, una de las más claras. Como le dice el cántico Moisés del Cordero. O el 8 versículo. ¿Qué dice Jehová? No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Entonces, ¿con quién está hablando Jehová? ¿Con otros dioses? Si no conoce a ninguno. ¿Cómo puede estar hablando con otros dioses Jehová? No conoce a ninguno. Entonces, ¿es racional lo que dice el pastor Bor? No. ¿Por qué? Porque no conoce realmente, no se alimentó de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque Jehová dice que no hay otro Dios sino Él, que no hay fuerte, que no conoce a ninguno. Entonces, ¿cómo Jehová va a estar hablando con otros dioses si no hay ninguno? Entonces, eso es lo que pasa cuando el vino de Babilonia varía a la gente, porque no es racional, termina diciendo cosas que no son racionales y son antibíblicas. Y luego, ¿qué dice? Y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Noten los verbos. Descendamos y ¿qué? Y confundamos allí sus lenguas. Y luego si leen el versículo 8, dice, así los esparció Jehová sobre la faz de la tierra. Es decir, Jehová fue el que hizo esto. Pero habla en plural, dice, descendamos y confundamos allí sus lenguas. Obviamente es más que una sola persona. Por supuesto, como una sola persona. Ahora, pero las otras personas no eran dioses, como Jehová dice. ¿Quién eran? Eran sus ángeles. Eso es obvio. Siempre cuando vemos eso, pasa así. Como cuando Jehová habla con Isaías y le dice, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién le dice? A Isaías. ¿No? Porque Dios le muestra a Isaías lo que va a pasar y dice, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién se anima a predicar este evangelio? Y Isaías le dice, heme aquí, envíame a mí. No les dice, envíennos a mí. No le habla a Dios, le habla a Jehová y dice, envíame a mí. Bueno, y eso es claro en la Biblia, pero fíjese cómo sigue esto. Cada vez se pone más interesante. Ahora, noten lo que dice en Isaías 61 y el versículo 1. Isaías 61 y el versículo 1. Quiero que noten que hay aquí 3. Esto ya es muy llamativo. Porque estamos leyendo Isaías y Jehová dice en Isaías, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Y cuando habla del Mesías dice que es el Dios fuerte, el Padre eterno, que es Él. Y que no hay Dios sino Él, que Él no conoce ninguno. Fíjense lo que dice en Isaías 43, versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ahora, ¿cómo es esto? Hay otros dos dioses aparte de Jehová. Cree ver el pastor Bor en Isaías 61, cuando ahí se habla del Mesías, de una profecía. ¿Y qué dice la profecía? Isaías 61, versículo 1.
Primero la profecía que leyó Jesús porque se aplicaba a él, y después se aplica a nosotros porque esto es lo que nosotros vamos a decir. Porque esto es lo que va a pasar con el pueblo que termine a hacer la obra que empezó Jesús. Porque él terminó aquí, porque él vino a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y nosotros tenemos que seguir diciendo que tenemos que proclamar el día de la venganza del Dios nuestro. Y también, como estuvo en Jesús, el Espíritu de Jehová, el Señor, va a estar sobre nosotros. ¿Y qué dice Isaías 61:1? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Ahora, ¿quién le puso mayúscula a la palabra espíritu? Los traductores, porque quieren defender un credo. Pero en hebreo no existe esa palabra. Es como decir, el dedo de Jehová está en mayúscula. El brazo de Jehová está en mayúscula otra persona. Porque algunos dicen el dedo de Jehová es una persona. El brazo de Jehová es otra. El espíritu de Jehová es otra. Los ojos de Jehová. Pero un poquito, hay que parar un poco eso y hay que leerlo racionalmente. ¿Qué dice el hebreo? Que el espíritu. ¿Y cuál es el espíritu de Jehová? Dios mismo lo define. No es otra persona. Es la presencia de Jehová. ¿Y qué iba a decir el Mesías? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Qué van a decir los 144.000 o los hijos de Dios que sean ungidos con el Espíritu de Dios? Lo mismo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. ¿Cuántas personas hay acá? Por supuesto, está la persona que fue ungida por Jehová. Y está Jehová que la unge con su Espíritu. Ahora, ¿el Espíritu de Jehová es otra persona o es Jehová? ¿Qué decía Jesús? El Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Cuál es el Espíritu de Jehová? Y es importante que lo entendamos, porque si no, se hace se transforma esto en una verdulería. Entonces lo que tenemos que entender es lo que Dios dijo. Vamos al Salmo 139, porque ahí está bien definido, no solamente acá, en muchos lugares, lo que es el Espíritu de Jehová del Señor. Entonces, ¿qué dice el salmista? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, porque Dios es omnisapiente. Entonces, el salmista está asombrado justamente de la omnisapiencia y de la omnipresencia de Jehová, porque son las características de Dios. Entonces, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender, porque es algo que el hombre no puede entender. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que Dios es omnisapiente y puede estar en todos lados? ¿A dónde miré de tu espíritu? Dice. Ahora, de la persona que es tu espíritu, no, de ti. Porque está hablando de la omnipresencia de Jehová. ¿A dónde miré de tu presencia? ¿Qué quiere decir eso? Está diciendo, ¿dónde está tu espíritu? Está tu presencia. Entonces, cuando se habla del Espíritu de Dios, se habla de la presencia de Dios, de la mente de Dios, de la omnisapiencia de Dios, ¿no? Si subiera a los cielos, allí estás tú. ¿Quién está ahí? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Quién está? Dios, está Jehová. No otra persona. Allí estás tú, dice. Entonces, ¿dónde está el Espíritu de Jehová el Señor? ¿Quién está? Jehová el Señor. Allí estás tú. Y si sobre nosotros está el Espíritu de Jehová el Señor, como dice Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Quién está en nosotros? Jehová está morando en nosotros, porque allí está Jehová. Y es clara la Biblia. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Por qué? Porque ahí está tu espíritu, está tu presencia. Ahora, esa es la omnipresencia de Dios. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. ¿Por qué? Tu mano va a estar ahí. Me vas a guiar, me vas a acompañar. Y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí, aún las tinieblas no cubren de ti.
y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Eso es lo importante. Entonces, cuando se habla del Espíritu de Dios, se habla de su presencia. Entonces, cuando Jehová el Señor pone su Espíritu en nosotros, Él mora en nosotros, como moraba en Jesús. Cuando Jesús leyó estos versículos de Isaías 61, ¿a qué se refería? Que Jehová estaba morando en él, la presencia de Dios estaba en él, y el poder de Dios actuaba en él, no otra persona. Ahora, pero increíblemente, el pastor Bor dice, el Espíritu, una persona. De Jehová, otra persona. ¿Cómo es esto? El Espíritu de Jehová el Señor, dos personas. Y está sobre mí la tercera persona. Pero no es racional. Entonces cuando uno llega a esto, dice, a ver, por eso Dios llama a esto el vino de Babilonia. Porque la gente está mareada y no piensa racionalmente. Porque no tiene sentido. El Espíritu de Jehová el Señor es la presencia de Jehová el Señor. Porque ahí está Jehová el Señor. Y Jehová el Señor estaba morando en el Mesías, en su ungido. Y va a estar morando Jehová el Señor ¿en quién? En sus hijos, los 144.000. En los 144.000 panes y levadura que van a estar ungidos con aceite. Ese es el significado de la palabra de Dios. Y bueno, entonces esto lo dice el pastor Bor. Y pone una cara de una sonrisa. Tres personas. Dice en Isaías 61 y el versículo 1, aquí está hablando Jesús proféticamente, esto es la voz de Jesús hablando en el Antiguo Testamento, una profecía. No solamente Jesús, sino los hermanos de Jesús, los que van a reparar las ruinas antiguas, como dice Isaías 61. Nosotros tenemos que ser capaces de decir lo mismo. Si Jehová es nuestro Dios, y si el Espíritu de Jehová, el Señor, está en nosotros, como estuvo en Jesús. Eso es lo importante. Dice, el Espíritu, ahí está uno, de Jehová el Señor, dos, está sobre mí. ¿Cuántos hay? Jesús comenzó su ministerio con este versículo. Lo pueden leer en Lucas 4, 18 y 19. Cuando Jesús comenzó su ministerio, el Señor Jesucristo citó esto y dijo, esas son palabras mías. Así que dice, el Espíritu, número 1, de Jehová el Señor, 2, está sobre mí. Ahora vamos a Isaías 40. Bueno, a ver, vamos a parar acá, porque para pobre pastor Bor, dejémoslo ahí. Entonces, yo les cuento lo que va a seguir haciendo. Y aquí está. Entonces, después de Isaías 61, donde encuentra la Trinidad, el Espíritu una persona, de Jehová el Señor otra persona, está sobre mí la tercera persona, que es algo, no es racional, porque en vez de leer lo que Dios dice en los mismos versículos de Isaías, se ve que no lo leyó Isaías, simplemente alguien le puso esos versículos, está repitiendo esos versículos, pero no leyó Isaías realmente. Porque cuando uno lee Isaías se encuentra con lo que Dios dice y es muy claro. Después busca Isaías 48:16 y dice nuevamente encontramos 3. Isaías 63, 9 y 10, otros 3. Ahora, pero está leyendo Isaías, y en Isaías Jehová dice que no conoce a ninguno. Y después sigue con los versículos del Nuevo Testamento, en Mateo 3, 16 al 17, que la palomita que desciende, etcétera, etcétera. Ahora, que son los versículos que Roma cambió, porque lee directamente eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el pastor Bor no está haciendo lo que Dios dijo que tenemos que hacer. No se alimenta toda palabra a la boca de Dios. Está creyendo en los errores de Babilonia y no arregló su lámpara. No entiende cómo estudiar la Biblia. Entonces, simplemente está repitiendo lo que es parte del vino de Babilonia. Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos algo. ¿Por qué un católico, escuchamos a un sacerdote católico, ponemos un video en YouTube y pedimos que nos enseñe la Trinidad y lee los mismos versículos y hace la misma explicación? Entonces la pregunta es, ¿enseña Jezabel la verdad sobre Dios? ¿Jezabel enseñando la verdad? No. ¿Jezabel mataba a los profetas de Jehová? ¿Adora Jezabel al Dios de Israel? No. Es profetisa de Baal y adora al dragón.
¿Por qué? Como podemos ver en la historia, los que adoran al Dios de la Trinidad llegan a conocer las profundidades de Satanás y como Caín se embriagan de la sangre de sus hermanos. Y eso es claro. ¿Por qué? Porque no conocen al verdadero Padre, a Jehová, ni al verdadero Jesús. Y Jesús dijo que iba a pasar eso. Entonces no podemos decir que el Dios de Roma es el Dios verdadero. Jesús fue claro, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezos. Al que no crea en ese Dios lo van a expulsar, dice. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre, no conocen a Jehová, ni a mí. Entonces el que persiguió y asesinó en defensa de la Trinidad, ¿conocía al verdadero Jesús? No. ¿Conocía al verdadero Dios? No. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo ya os lo había dicho. Y por supuesto estos hechos se cumplieron, y los hechos que podemos ver en la historia, por ejemplo el edicto de Tesalónica, no pueden ser negados. El fruto que dio la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano con la siembra de la doctrina de la Trinidad no puede ser negado. O sea, cuando en la Iglesia romana se sembró esa doctrina, los llevó a conocer las profundidades de Satanás y los llevó a ser asesinos y a embriagarse de la sangre de los mártires de Jesús. Como Dios lo anunció, en nuestro tiempo, en la Odisea, todos habríamos llegado a comer y a beber la comida y la bebida de la mesa de los borrachos. Los lobos que vinieron a nosotros trayendo la comida y la bebida de la mesa de Jezabel. Por eso, Jesús nos advierte que no sigamos comiendo de esa mesa, que busquemos el verdadero alimento y les demos de ese alimento a nuestros hermanos. Y es claro, Jesús, lo que va a ser el siervo fiel y prudente y los que van a ser los siervos malos, que coman y beban con los borrachos. Ahora, ¿qué pasa con nuestros hermanos? Como por ejemplo el pastor Bohr, que todavía no abrió los ojos. Y nuestra responsabilidad es darle el alimento a tiempo. Si alguno conoce al pastor Bohr o tiene la posibilidad de llegar a él, y yo le agradecería que le haga llegar este estudio. Yo no tengo un contacto con él, pero si alguno tiene un contacto con él, habría que hacerle llegar este estudio para que vea lo que está predicando y para que abra los ojos y vea cuál es la verdad de la palabra de Dios y que empiece a basar su fe en la ley y el testimonio de los profetas. Bueno, este es el estudio nuestro. Vamos a parar acá y vamos a comentar todo esto y a ver si hay alguna pregunta.